Pero ustedes son de buena gente tener la expedición al lado, sus estudiantes. Sí, eso es cierto. Hemos sido afortunados por tener esa experiencia. Yo no había vuelto a la universidad muchos años y la expedición me trajo. ¿Ah, sí? Claro. Y es que fue algo muy bonito porque nosotras escribíamos en los textos que le entregamos a la profe Pilar y es que cuando nosotras nos graduemos y podamos ser parte de la expedición y Ya nosotras son, y ya miren son. y poder tener la oportunidad, ni siquiera somos egresadas y ya estamos ahí. Sí, eso no, es que así debería ser estar metida en la expedición ya. Bueno, entonces, pues lo que te queríamos comentar es un poco la intención es conocer pues sobre tu práctica, porque el trabajo que venimos realizando es un poco no, la idea que tenemos es rescatar el saber del maestro y rescatar esas cosas que hace y que de pronto muchos desconocen porque seguramente siguen pensando en esa única línea de hacer las cosas. Entonces, Y antes de que empieces a leer, nosotros también hacemos nuestra tesis en cuanto al lugar del maestro, es porque hasta el mismo programa nos decía, pero ¿por qué piensan en los maestros? Ustedes tienen que pensar es en los niños, ustedes van a trabajar es con los niños y nosotras decíamos, no, pero nosotros queremos saber qué es lo que está haciendo el maestro de educación infantil, cómo se mueve en el aula, o sea, es algo que nos motiva verdaderamente en el corazón y en lo que nosotros estamos cogiendo como profesión, como decisión de vida. Entonces nosotras también tuvimos un choque ahí con el programa y un choque ahí con la tesis y estamos tratando de sacar esta tesis guerreada para que salga y se den cuenta que los maestros, sobre todo los de educación infantil, si estamos haciendo cosas en el aula, si nos estamos pensando, si nos estamos moviendo y no es solamente como lo quieren ver, de solamente pensemos en los niños, solo en los niños, sino también en el maestro como tal. cierto. Entonces te voy a leer aquí como una pequeña descripción de nuestra experiencia y de lo que queremos compartir. Como expedicionarios de la expedición por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de paz desde la escuela, como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y como futuras maestras, compartimos la idea fundamental de la expedición frente al reconocimiento del rol del maestro como eje fundamental para la construcción de un país equitativo, justo y con mejores condiciones de vida. Creemos que la educación es la esperanza viva que posibilita la transformación social. Por este motivo podemos definir a algunos maestros como héroes sin capa, que día a día se enfrentan a nuevos retos que asumen con entereza y compromiso. Después de participar en algunos viajes y en los procesos de producción de la expedición en Bogotá, quedamos sorprendidas con el trabajo que ustedes adelantan. Sabemos que tenemos mucho por aprender de maestros y maestras como usted en esta perspectiva de construir memorias de nuestro conflicto e iniciativas de paz. Por eso, hemos decidido hacer nuestro trabajo de grado sobre esas prácticas para contribuir a su visibilización en diferentes espacios, incluida la Universidad Pedagógica Nacional. Quisiéramos contar con su aprobación y con su apoyo para reconstruir la historia de esa práctica y profundizar en ella, saber en qué consiste, qué se ha hecho y cuáles han sido las lecciones aprendidas. Entonces, pues para iniciar quisiéramos como primero preguntarte si quieres que en la transcripción de la entrevista aparezca tu nombre. No hay problema en eso. ¿Cuáles han sido tus estudios y cómo has llegado a esta institución? Bueno, yo estudié en esta universidad, licenciatura en educación preescolar, terminé en el 85. Una formación bonita porque fue la escuela pública la que me formó con sus grandes fortalezas y también con sus debilidades. En la época en que fui formada, las maestras salíamos para montar nuestro jardín infantil, esa era la modalidad. Y cuando salí fue cuando empezó un programa muy loco que lo hicieron varios académicos de acá como Alejandro Álvarez Pilarunda, que era por seminarios. Y yo me quería devolver, pero yo ya había terminado. Entonces lo que yo hacía siempre era validar el proceso de formación de mi universidad, pero también validarlo por fuera, por museos. El Museo Nacional tiene una cátedra de infancia, en el Museo de Arte Moderno, en las charlas y en sitios así, por ejemplo, en Quebracanto, que hacían charlas sobre la ronda infantil. Buscaba mis espacios de formación alternos a la estructura del sistema. Luego monté el jardín con mis compañeras, tuve una experiencia en Chía de 3 años con jardín privado, que para lo que habíamos sido formadas, pero ahí desarrollé una propuesta curricular muy interesante y fue cuando yo siempre había planteado que el maestro debería tener un rural,
que el rural era muy clave, que no se le da al maestro, pero siento que el maestro está... No, tranquila, pues. Hola, Pili. Yo estoy aquí con las chicas. Bueno, entonces montamos el jardín y, entonces yo me presenté al distrito, que yo no tenía ni idea porque en eso se fallaba mucho la universidad. Como nos mostró todo lo privado, yo nunca conocí políticas del ministerio ni cosas de que un maestro podía hacer de trabajar. O sea, yo nunca, soy la única maestra en mi familia. Entonces todas las carreras como muy elitistas y yo, pues eso era terrible que yo fuera maestra. Entonces mi mamá, de verme que no hacíamos nada con lo del privado, me dijo, están vendiendo los formularios para ser maestra del distrito. Y ella me metió en eso y yo me presenté. Fue muy chistoso porque nos preguntaron de todo, pero nunca nos preguntaron sobre preescolar. Nos preguntaron sobre escuela nueva y nosotros no teníamos nada de formación en escuela nueva. Entonces me acuerdo que todas nos mirábamos, nos reíamos y chuleamos. Entonces pasé rezando el examen, pero donde me fue muy bien fue en la entrevista. Por esto de que yo planteaba un rural y en ese momento el concurso era para Colombia. Entonces yo me presenté y pasé, y cuando vi el resultado decía vacante oportunidad de Guainía y dije, es rural. Y pasé papeles y me fui a trabajar al Guainía. Dejé tirado lo del preescolar con mis compañeras y llegué a un sitio, yo pensaba que me tocaba irme para el río y no. Yo tenía una buena hoja de vida porque era directora y había tomado cursos aquí en PDFP desde de la pedagógica y todos los cursos que había hecho. Entonces de una llegué a Puerto Inírida, a un sitio donde no conocía a nadie y fue hermoso, porque allá aprendí varios de los conceptos que tengo claros ya en el proceso desarrollado. Uno, creo que es el principio de Morán, donde del todo y las partes no podemos decir que una parte nos muestre. O sea, los niños no son solos sin sus adultos, ni sin sus padres, ni sin la comunidad. Entonces lo que están diciendo es cierto, no podemos hablar solo del niño, sino que tiene que ser el complemento de padres, comunidad y maestros, porque es que ese es el todo. Bueno, y más adelante les seguiré diciendo los otros conceptos. Ese es uno, fuerte. Y entonces llegué a trabajar a un sitio donde era hermoso. Yo empecé a trabajar en un preescolar Nicolásito, que era en comunidad indígena, y donde estaba el hijo del médico, el hijo de la aseadora y los indígenas. Yo llegué a un curso donde los niños indígenas no hablaban. Y yo empecé a trabajar con una pedagogía como del proceso de lo que plantean los niños. Mi ruta de saber, el segundo concepto creo yo, es que mi ruta de saber han sido los niños. Con ellos he aprendido una pedagogía. O sea, todo lo que me enseñó la academia pueda que tenga elementos, pero el elemento fuerte es cuando tú el aula es un laboratorio, es un sitio para observar y para crear. Y los niños son la pista de aprendizaje. Yo no soy artista formada, yo hice un semestre en la Escuela de Artes y otro en la Sabana a distancia. Y todo lo que yo he hecho de arte, que me catalogan como un proceso experiencial artístico, lo he hecho porque yo les he dado el ambiente, los materiales, y ellos me han dado el saber con lo que ellos construyen. Entonces es muy bonito, porque no hay una pedagogía escrita, la pedagogía se contextualiza con el territorio, con los saberes, con la memoria y con los acuerdos con los actores que uno está. Pueden ser chiquitos, pueden ser grandes, puede ser hasta el cucarrón que se te atraviesa en el aula. Entonces todo eso te produce a ti un caminar y un asombro para construir. Yo trabajé allá 4 años, fue muy lindo porque trabajé 1 año y como no conocía el pueblo, los niños me enseñaron el pueblo, entonces nos salíamos a mirar el puerto, la plaza de mercado, la casa del uno, del otro, y los niños fueron mis amigos y hacíamos caminatas hasta los domingos con los niños. Me llevé otra maestra de aquí de la pedagógica y ya éramos 2 y fue bonito el proceso. Trabajé 1 año y me llamaron a trabajar a la DIESET, que es lo que es hoy el día el IDET. Antes eran las direcciones de investigación, pilotos, y yo trabajé allá como coordinadora de capacitación. Entonces yo iba a los ríos, por el río, y trabajaba con los maestros de los caseríos. Eso fue una experiencia muy linda. El maestro más olvidado es el maestro rural, pero el maestro que está en las condiciones más indignas de todo el país, que son los maestros que trabajan a las orillas de los ríos o en los caseríos en los pueblos. Y yo llegaba donde ellos y los encontraba, entonces decía, ¿dónde están los maestros? Y seguíamos caminando y los buscamos, estaban construyendo cutículo con la comunidad, estaban haciendo investigación de máscaras. ¿Qué pasaba? Que todo ese saber, como estaban por allá, lo cogían otros y publicaban libros a nombres de otros. Entonces el saber del maestro ha sido expropiado y ha sido utilizado por aquellos que tienen la suerte de tener buen canal de comunicación. Y desde el ministerio mismo vi esas cosas.
Entonces fue una experiencia muy fuerte, por eso también defiendo y valoro al maestro y por eso el proyecto Expedición Pedagógica, cuando le encontré, me dio un sentido de defender esa escuela que no se visibiliza y esas prácticas tan bellas que muchos maestros no sistematizan y que de pronto quedan en el olvido, pero sí, la escuela sí ha tejido vida e historia. Estos maestros del Guainía, les puedo contar maestros que son, en este momento no sé, pero en la época en que yo estuve, eran maestros que era el enfermero, el policía y el maestro de ese territorio. Un caserío donde él era el... Entonces imagínate, maestros que cargan su maleta y su equipaje porque el río se seca, entonces ellos llegan con todo y ya no hay agua, entonces baje, trastee la canoa, trastee el mercado, trastee su ropa y vuelva y sigue. Y son maestros que duran 8 meses enterrados en esos sitios, no tienen sueldo porque pues allá ellos vuelven y vienen, gozan con su familia y vuelven sin un centavo a vivir por allá enterraditos. Maestros chocuanos, de Quetame, de Pasca. Yo conocí que era la realidad de mi país en torno a la pedagogía, la entendí más allá con esos maestros que fui conociendo. ¿Qué más les cuento? Y luego ya vine para Bogotá, me casé con mi esposito, lo conocí allá. Y cuando teníamos el bebé, él me dijo, no, este no es un clima bueno, ni un ambiente sano, nos vamos. Entonces me vine para Bogotá y trabajé, entonces como tenía nombramiento, los que tuvieran rural podían ser nombrados, pero mi esposo estaba en Casanare, me iba para Casanare y me salió el nombramiento en Bogotá, entonces me quedé en Bogotá. Yo entré a trabajar en el 91 en Bogotá. Ya llevo muchos añitos como maestra, 30 y pico, en varias de las experiencias en la Nueva Colombia por el grupo de trabajo que teníamos. Entramos a hacer la especialización en lenguaje y pedagogía por proyectos de la Universidad Distrital con el grupo de Blanca Bojacá, Elvira Rodrigo, un grupo de investigación de mujeres que han hecho también historia pedagógica fuerte. Ellas fueron mujeres muy juiciosas que le entregaron su vida a la pedagogía y montaron la especialización de pedagogía por proyectos. Ahí conocí la línea de José Joliver, conocí a Mauricio Pérez, conocí muchas personas importantes que han escrito sobre lectura y escritura. Y ya seguí mi proceso y la Secretaría hace unos años empezó a apoyar a los maestros en apoyo a estudio. En la localidad se fue lo de presupuestos participativos para formación de maestros y yo había hecho parte de esos equipos, de esos comités. Nunca pensé que peleando que por el maestro tuviera formación, a los pocos años yo me beneficiara con el doctorado. Yo estoy haciendo y terminando ya mi tesis doctoral con la Universidad Central de Nicaragua, doctorado internacional en educación con énfasis en tejido social, familia, paz y complejidad. Es un doctorado que me ayuda a entender todo mi caminar. Y es un doctorado para la vida, no es un doctorado que importe en otras cosas, sino que te cambie y te sirva para la vida. Entonces es algo, lo hizo Paulo Freire con el padre Francisco Gutiérrez, y es una cosa muy bella. Es el mismo doctorado que han escuchado de Costa Rica, no sé, que es muy holístico. Bueno, ese es como mi proceso en formación, pero yo valido no solo esa estructura, soy maestra de red. Yo gesté la red Tejiendo Sueños y Realidades en SUA hace 20 y pico de años, por buscarnos así en cafeterías y hablar de la pedagogía que la escuela por el sistema no deja hablar. Y hablando así entre unas y otras de unos colegios y otros, armamos esas redes de SUBA, que era la red de ciencia, la red de arte, la red de preescolar, la red de sociales. A partir de eso nos convocábamos y llegó Red C de la UPN, ahí conocí a Pilar Honda, y entonces ellos apoyaban procesos y yo entré a la red de artes y desde ahí empecé a caminar con la Red C. La Red C me llevó a Expedición Pedagógica y al Iberoamericano, del cual venimos haciendo como parte de un proceso, que son espacios de formación y son fuerza para el proceso de un maestro caminando. Profe, ¿a ti qué te motivó a ser maestra? O sea, ¿qué te tomó esa decisión? El encanto con los niños, el jugar con los niños, el hablar con los niños. Había una empatía bonita. Y no lo hice yo, me dijo mi tía, oiga Ruth, usted tiene mucha cosa para los niños, yo nunca había pensado. Estudié preescolar y yo, ¿eso qué es? Y ahí fue como que yo me encaminé. Yo estudié en el Colegio de la Asunción y en el José Joaquín Castro Martínez, eran colegios, por ejemplo la Asunción era de los Santos. Nosotros le hacíamos un homenaje a Calibán, a un escritor que murió hace muchos años, ahí en la 76 con 11 quedaba el colegio. Y luego terminé en el Castro Martínez, que era donde es la Sergio Arboleda, una casita que tumbaron.
y ese era conservador, ella había sido ministra y entonces eran como colegios de caché. El primer colegio tenía 5 uniformes. Entonces, pues yo pienso que los niños, y mi tía que me dijo, oiga, y yo le puse atención, me presenté acá y pasé y empecé a mirar qué era y me gustó. Profe, ¿qué significa ser maestro para ti? Ser maestro es entregar el alma con pasión y vida. Eso es, vivir la vida con amor, con entrega, con muchos aprendizajes y en especial con caminar por algo que plantea Mari Carmen Díaz, una escuela con menos errores y con más corazones. Para mí es eso. Muy bien. Muchas gracias. Profe, queríamos preguntarte, pues en el cuadro que te conté al inicio que estábamos haciendo como del filtro de las experiencias tenemos dos. Tenemos cartas para la paz y comparsas tejedores de vida. Entonces en el cuadro no hay mucha información, entonces quisiéramos que, no sé, de la que quieras, ¿no? O una por una, nos cuentes cómo surgió esa propuesta. Lo que pasa es que no son, o sea, las ponen así porque las han visibilizado, ¿no? Pero ambas son resultado de un proceso. O sea, yo no puedo desligar del proyecto de aula y de mi proyecto de maestra. Yo hace muchos años decidí que el maestro debe tener su proyecto pedagógico. No el que me pide el PI ni el que me pide la ley, nada. Es mi proyecto porque mi caminar pedagógico tiene una impronta, tiene una forma que va atada a mi ser y que va atada a la historia de los sitios donde yo me voy construyendo. Y con los niños, entonces yo llamé Expresión y Creación por un Mundo Posible, que es mi proyecto. Ese proyecto lo monté en la Nueva Colombia. Cuando yo llegué, trabajé en el Tunal, en Bogotá, y luego fui trasladada a la Nueva Colombia. La Nueva Colombia, ahí paró la expedición, que fue la primera vez, la primera parada que tuvimos en Suba fue allá. Y es una escuela en Corinto, Suba abajo, que fue entregada por el M19 a la comunidad. Entonces fue muy lindo porque yo llegué a trabajar a una escuela que tenía muchas fortalezas. El rector a las 7 de la mañana citaba papás, cerraba la puerta y eso ya estaba a bombear de papás. Y cualquier niño que entraba, había un trabajo que hacía un padre para dejar en su escuela por el niño. Entonces yo vi allá unos elementos muy bonitos. Yo llegué a trabajar a primaria porque ya no había el cupo en preescolar. Y trabajé por proyectos. Yo empecé a trabajar con niños que eran muy famosos en la escuela y que yo llegué y me encerré en el aula a trabajar con ellos, con ambientes y todo esto. Y los chicos me decían, ¿qué pasó con tal y con tal? Pues creo que es... Y algo que me marcó cuando empecé a hablar con los de tercero es que yo les digo, bueno, preséntense. Y una niña le tocaba presentarse y se escondió debajo de la mesa. Y eso me golpeó mucho. Yo dije, ¿dónde está la creación o la expresión de un niño natural? Si un niño se esconde y no es capaz, una niña, más fuerte todavía. Y eso me marcó para poder plantear expresión y creación por un mundo posible. Entonces el rector me vio ese año el trabajo y me dijo, Ruth, presente un proyecto que podemos generar que haya el apoyo para que no tenga aula y usted sea el proyecto con lo que planteé. Entonces yo planteé el proyecto con 3 ejes en esa época, que era proyectos de aula como un eje central, invitados de honor, yo planteaba un pintor, un escritor y un músico, y coexpresión corporal. Entonces cuando arreglamos el salón, en el centro se pintó el cuerpo humano de la hija de un papá que me ayudó. Trabajé con Joan Miró porque yo amo a Joan Miró y creo que es un símbolo de la pureza y el arte de la infancia. Y yo llegué y eso fue en noviembre, entonces los papás me dijeron, ¿y usted cómo quiere el salón? Entonces yo se los pinté. Cuando llegué en enero los papás me han puesto el salón como yo lo había pedido, con tubos, con espejos, con grabadora, con VH, con todo lo que yo había pedido. Yo miraba y decía, fue mi chica, qué compromiso. Y eso me dio fuerza para continuar. Entonces todos los niños de la escuela y de preescolar, de primaria, pasaban a mi salón. Y en el salón hacíamos cosas muy lindas. Eran sus momentos, ellos entraban, se descalzaban, hacíamos relajación y todo eso. Creo que esto está sistematizado un poco en la expedición. Y en una revista No 12 Nudos, en la número 9. En esa revista está el primer escrito que yo hice en torno al proyecto. Y allí trabajamos, por ejemplo, a Ibardacol, con todos los cursos, hacíamos exposición. Yo me acuerdo que el rector hicieron cosas muy lindas todos los cursos. Y el rector me decía, ¿a dónde nos vamos?